Las crisis en el matrimonio. ¿Qué hacer y cómo enfrentarlas? Sobre eso voy a compartir con ustedes en estos minutos, que les pido que por favor pongan muchísima atención y se lo dediquen al Señor. Puedo asegurarles que les va a servir en mucho y además, si no es para su matrimonio, le va a servir para poder aconsejar a otros matrimonios. Las crisis en el matrimonio, cuando se presentan, hay que tener mucho cuidado y enfrentarlas con mucha sabiduría. Hoy quiero mencionarles a ustedes qué es crisis. Veamos qué es crisis. Crisis es el momento decisivo de un negocio y de una economía, ¿sí? Es el momento decisivo de un negocio o de una economía. La crisis trae consecuencias y además trae problemas en donde puede desaparecer, si es posible, una empresa. Entonces, crisis, escasez, carestía, situación difícil, señales de alerta, ¿sí? Porque algo anda mal. Es un momento decisivo de un negocio, ¿sí? Y es un momento en que tenemos que actuar de una forma rápida. Eso es crisis. Y cuando se están dando esas crisis en el matrimonio, pues obviamente, mis queridos hermanos, que tenemos que enfrentarlas tan rápido como sea posible. Tan rápido como sea posible. En una empresa, cuando se está dando una crisis financiera, lo primero que hay que hacer es identificar el problema. Te lo identifica y comienza a trabajar para ver si se le puede dar solución a ese problema y poder enderezar el barco. En el matrimonio, mis queridos hermanos, es muy similar. Es muy similar. Solo déjenme decirles que en una crisis de una empresa en donde el aspecto financiero por lo general comienza a atacar, ¿sí? Muchas veces llega a ser tan grave y se destruye. Y ahí lo que se pierde son bienes materiales, marcas, el dinero, el capital con que se inició. Se pierden tantas cosas, en su mayoría materiales. Pero en la crisis del matrimonio, cuando eso agudiza y llega a destruirse, no se pierden esas cosas materiales. Se pierde algo que tiene mucho valor para nosotros y son nuestros hijos. Nuestros hijos son los que están en juego cuando llega una crisis al matrimonio. El sacramento del matrimonio es el que está en juego cuando llega una crisis a nuestro matrimonio. Y por eso nosotros tenemos que atender de una forma rápida esa crisis, pero tan rápida. Algunas de las crisis o algunas de los aspectos que nos generan crisis son los siguientes, y pongamos mucha atención. Tal vez en su matrimonio comienza una crisis porque hay celos. Hay celos. Y entonces eso comienza a generar conflictos, comienza a generar desconfianza, comienza a generar un ambiente tenso. Posiblemente sea infidelidad, ¿sí? Posiblemente sea falta de respeto. Posiblemente sea falta de espiritualidad, porque se enfriaron y dejaron de buscar de Dios, dejaron de leer la palabra, dejaron de frecuentar, ¿sí? las asambleas o la iglesia o sus reuniones de grupo. Dejó de frecuentar ese tiempo con el Señor. Y a lo mejor lo cambió por otras cosas. Por otras cosas. En otra ocasión vamos a hablar de esas cosas que se convierten en los verdaderos ídolos que nos separan de Dios. Y por consecuencia, cuando nos separan de Dios, también van a tender a separarnos, por ejemplo, del matrimonio. Por ejemplo, de nuestros hijos. ¿Sí? Bien importante eso. Posiblemente podría ser
el aspecto económico el que está trayendo una crisis al matrimonio. Posiblemente hay desacuerdos porque uno gana más que el otro y hay inconformidad, o el dinero uno lo está malgastando y el otro lo está invirtiendo en su hogar, o a lo mejor no se está utilizando el dinero como debiera de ser, o hay fuga de dinero con los amigotes o en los vicios, y entonces se presentan las crisis por un aspecto económico. También una crisis pudiera iniciar a raíz de que comenzó a tomarse una cerveza y de repente ya no es una, sino que son media docena de cervezas, o hasta 10 o 12 cervezas. Ya no sabe lo que hace, sirve de payaso para los demás, no platica con su hijo porque está generando tanta violencia por andar ebrio. Posiblemente asustó a su familia por ir conduciendo en estado de ebriedad. Entonces todo eso comienza a generar crisis. Alguno de esos aspectos pudiera dar el inicio para una crisis. El tiempo de calidad, por ejemplo, puede comenzar el reclamo porque no hay tiempo. La mujer puede reclamarle al hombre y decirle: mira, no nos estás dando tiempo, no me estás dando tiempo a mí, no le estás dando tiempo a nuestros hijos, no le estás dando tiempo a Dios. Los tres seres, ¿sí? Tres seres que debemos de darle tiempo son, fíjense bien, desde mi punto, a mis padres, esposa, hijo, pero por sobre todo, Dios. Dios. Si nosotros perdemos eso, entonces podemos iniciar una crisis en el matrimonio. Entre otras cosas, mis queridos hermanos, les he mencionado algunos aspectos nada más que pueden iniciar esas crisis. Ahora, ¿qué hacer? ¿Qué hacer para poder detener la crisis en el matrimonio? ¿Qué hacer para poder detener una crisis? Porque cuando ya se está dando, si nosotros no la detenemos, entonces eso puede llegar a más, hasta llegar a destruirse nuestro matrimonio. ¿Y quiénes sufren más? Nuestros hijos. Yo vengo de un hogar separado, de un hogar destruido, y yo sé cuánto uno siente el estar con su papá, pero resiente estar con su madre. O viceversa. Yo sé lo que se siente, mi querido hermano. Nadie me lo ha contado. Lo viví cuando tenía 7 años y mis padres se separaron. Mi autoestima se fue por los suelos. La autoestima de nuestros hijos se va por los suelos. Nos convertimos en asesinos emocionales de nuestros hijos. Nos convertimos en esos asesinos de nuestros hijos, porque emocionalmente, mis queridos hermanos, los estamos matando, los estamos destruyendo. Cuando escuchan insultos, pleitos, cuando comienzan a escuchar, mis queridos hermanos, que estamos discutiendo y que estamos diciendo palabras de separación, comienzan nuestros niños a pensar. Yo recuerdo a Juancito. Juancito era un niño que vivió pidiéndole a su papá por mucho tiempo un par de zapatos. Y cuando en una ocasión se lo llevaron, el Juancito estaba muy contento. Cada vez que se lo iba a comprar y llevaba ese dinero, se encontraba con sus amigos y el dinero se lo gastaba y terminaba invitando a sus amigos a tomar. ¿Sí? O terminaba invitándolos al estadio y allá a tomar cervezas, y sus zapatitos cada fin de mes o cada quincena, ese Juancito estaba esperando ese par de zapatos porque ya no le servían, porque andaba descalzo. Hasta que un día se lo llevó su papá y le dijo: Juancito, aquí están estos zapatos que tanto te había ofrecido, perdóname por traértelos tan tarde. Y el niño se sintió feliz, abrió la caja, inmediatamente se puso los zapatos y comenzó a disfrutar. En la noche sus papás estaban peleando por el aspecto económico, y la mujer con justa razón le estaba reclamando a él porque el dinero no alcanzaba, y no alcanzaba porque él lo estaba gastando en otras cosas. Y entonces, cuando el niño escuchó que estaban discutiendo por el aspecto económico, agarra sus zapatitos, los limpia, los mete en la caja y le dice: papá, mamá,
Aquí están los zapatitos. Devuélvanlos y pidan el dinero. Pero ya no peleen por eso. Imagínate cómo destruimos nosotros a nuestros hijos. Imagínate el daño que le hacemos a nuestros hijos cuando nos ponemos a discutir en vez de sentarnos a dialogar con la ayuda de Dios para poder encontrar la solución a nuestros problemas. Mira lo que la palabra de Dios dice, mi querido hermano, en Malaquías. Malaquías, capítulo 2, versículos del 13 al 16. Malaquías 2, 13, 16. Además, ustedes cometen otra falta. Como Yahvé se niega a mirar sus ofrendas y no quiere recibírselas, entonces ustedes se ponen a llorar y a gemir, cubriendo con lágrimas el altar. Y luego se preguntan, ¿por qué será? Porque Yahvé es testigo de que tú has sido infiel con tu esposa, a la que amabas cuando era joven. Ella, a pesar de todo, ha sido tu compañera y con ella te obliga un compromiso. ¿No ha hecho Dios de ambos un solo ser que tiene carne y respira? Este ser único, ¿qué busca? ¿Sino una familia dada por Dios? No traiciones, pues, a la mujer de tu juventud. Fíjate lo que el Señor dice. No traiciones, pues, a la mujer de tu juventud. Odio el divorcio, dice el 16. Odio el divorcio, dice el Señor. Dios verdadero, Dios de Israel. Odio el divorcio. Y al adúltero que aparenta ser un hombre bueno, tengan pues mucho cuidado y no cometan tal traición. Palabra de Dios. Mis queridos hermanos, preciosa la palabra del Señor. Qué bello cómo nos habla, mis queridos hermanos, y nos dice en el 16, odio el divorcio. Pero antes nos dice, no traiciones a la mujer de tu juventud. A lo mejor cuando tú te uniste a matrimonio con ella, era el amor de tu vida y querías poner rosas en el camino para que no se ensuciaran sus pies. ¿Qué pasó con eso? Perdieron los pequeños pero grandes detalles, mis queridos hermanos. Perdieron esos pequeños detalles, aquel dulce que le gustaba, o aquella conserva que le llevabas, o aquella salida que hacían al parque cuando eran novios. ¿Por qué ahora no lo están haciendo? ¿Por qué ahora no lo hacen? Si iban juntos al cine, ¿por qué ahora no lo están haciendo? Si se decían palabras preciosas y pasaban colgados en el teléfono, ¿cuánto tiempo hablando? ¿Sí? O a los que son un poquitito más atrás, se enviaban cartas, ¿sí? ¿Por qué ahora no están expresando ese amor? Tal vez porque ahora ves a otra mujer más joven que tu esposa. O tal vez porque ahora ves a un hombre, ¿sí?, más apuesto que tu esposo. Pero a ambos los une, ¿sí?, algo, mis queridos hermanos. A mi esposa Marisol y a mí nos une el sacramento del matrimonio. Dijimos sí ante Dios. Y ahora mi esposa y yo seguimos amándonos. Seguimos amándonos. Ya pronto vamos a cumplir un año más de estar casados por la iglesia. Ya pronto. Seguimos amándonos. Pero ¿por qué llegar a perder el amor de la juventud? ¿Por qué? Porque ahora tu esposa ya no tiene aquellos dientes bonitos y porque ahora quizás ya le falta un diente, ¿sí? O porque tu marido ahora ronca, ya no es tan atractivo como antes. Pero cuando eran jóvenes, ¿sí?, querías tragarte la saliva de tu marido. Cuando eran jóvenes querías tragarte la saliva de tu mujer. ¿Por qué ahora no? Porque se ha perdido ese amor de la juventud. Porque comenzaron a perderse aquellos pequeños pero grandes detalles. Porque comenzó a perderse el respeto mutuo. Porque comenzó a perderse el temor a Dios. A Dios nunca lo vas a ofender directamente. Lo vas a ofender a través de un prójimo, a través de un ser querido, a través de alguien, ¿sí?
Porque comenzó a perderse esa confianza. Esos detalles se comenzaron a perder. ¿Sí? Se comenzaron a perder. Y la palabra de Dios ahora nos ha hablado muy claro. Odio el divorcio. Eso dice el Señor. Pero entonces no permitamos que eso llegue. Y por lo tanto, ante una crisis, ¿qué hacer? Correr. Hacer cambios tan rápido como sea necesario, mi querido hermano. ¿Sí? Lo primero que tenemos que hacer es que hay que identificar lo que dio inicio a la crisis. Identifiquémoslos. Si a la crisis dio inicio, ¿sí? Si la crisis inició porque yo fui el responsable, tengo que reconocerlo. Y entonces identifico, ¿qué fue? ¿Qué fue? Comencé a perder tiempo con mis amigotes. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer si eso comenzó la crisis? Bueno, entonces, cortar de raíz lo que me está quitando tiempo, ¿sí? Y si los amigotes me están quitando el tiempo, pues entonces yo vengo a recuperarlo con mi matrimonio, con mi esposa. Nadie te va a cuidar cuando estés anciano. Nadie, ninguno de ellos, de tus amigotes, van a venir a la casa a decirte, aquí vengo a sobarte los piecitos en tu momento de dolor. Aquí vengo a ponerte lienzo de agua en tu frente ahorita que estás sufriendo. Nadie lo va a hacer contigo. ¿Sabes quién lo va a hacer? Tu esposa, ni tus hijos quizás, porque ellos se van a casar y se van a ir un día de tu casa, como tú lo hiciste con tu mujer. Ni los hijos. Por eso tienes que saber con quién te vas a casar. Por eso no tienes que adelantar tu tiempo. Clámale a Dios, ora a Dios y pídele un buen esposo. No importa, ¿verdad?, que tu esposo sea pobre, sencillo, humilde, feíto, pero va a ser alguien que tiene principios y te va a respetar y te va a dar valor. No importa que la mujer con la que te vas a acompañar sea una mujer feíta, quizás humilde. No importa, pero esa mujer te va a honrar y te va a respetar. Si tú sales a trabajar por 3 meses, te vas a ir tranquilo, sabiendo que cuando regreses esa mujer va a estar intacta en tu casa. Dime dónde te la conseguiste y te diré cuántos estarán con ella cuando tú salgas. Increíble, mi querido hermano. Entonces, hay que identificar lo que dio inicio a la crisis. Y luego que lo identifiques, reconocer los errores. Reconocer los errores. ¿Bien? Fallar, cualquiera lo hace. Pero no reconocer los errores, eso, mi querido hermano, es otra cuestión. Esa es otra cuestión. Primero tenemos que identificar y luego reconocer los errores. Luego hacer las correcciones tan rápido como se pueda. Si fue porque hay otra persona en tu vida, porque hay otro hombre en tu vida, o porque hay otra mujer en tu vida, o porque en tu mente están cruzando, ¿sí?, ideas, ¿verdad?, con otra persona, corta de raíz en el momento. No puedes seguir permitiendo eso porque va a terminar destruyendo tu matrimonio. Tú puedes recuperar el amor para tu cónyuge. Lo puedes hacer. Con la ayuda de Dios lo puedes hacer. Solamente tienes que pensar, número uno, la mujer que tengo, ¿vale la pena, sí o no? Te darás cuenta que sí vale la pena. La mamá de mis hijos, ¿vale la pena, sí o no? Te darás cuenta que vale la pena. ¿Sí? En vez de gastar el dinero con la dama, con la amante, en vez de gastarlo, ¿sí?, o de malgastarlo, ¿sí?, cómprale mejor a tu esposa ropa interior. Cómprale mejor zapatos a tus hijos. Compra un adorno para la casa. Invierte en alguna pizza para comerlo un fin de semana. Invierte en tu familia. Pero no malgastes el dinero con otra persona que jamás te lo va a agradecer. Jóvenes, abran sus ojos, obedezcan a sus padres. Nosotros ya vivimos nuestras experiencias. Llegará el momento en que ustedes harán su matrimonio, no estarán siempre con nosotros. Pero no adelanten el tiempo. Por favor, jóvenes, no lo adelanten. No lo adelanten. En una crisis, tenemos nosotros que poner en juego, ¿sí?, no aspectos materiales, sino espirituales. Nuestro sacramento, nuestro respeto hacia Dios,
el amor hacia mi esposa o hacia su esposo, pero además el amor hacia sus hijos. No tome decisiones, ¿sí?, con ligereza. No lo tome. Lo invito para que vea, si no ha visto el tema Caminando con Sabiduría, véalo. No tome decisiones que después le van a traer altos costos en su vida, ¿sí? En la crisis del matrimonio están en juego nuestro sacramento, ese ser tan amado con quien nos unimos, y nuestros hijos. Ahora, por lo tanto, antes de llegar a una crisis, conviene. Si no ha llegado a una crisis, conviene. Nosotros estamos por cumplir un año más con Marisol, de casados por la iglesia, amándonos. Y algo bien importante, este año nos vamos a hacer un FODA. Tenemos que hacernos los matrimonios un FODA. Y tenemos que ver cuáles son nuestras fortalezas. Por ejemplo, con Marisol, una de las fortalezas es que aún mantenemos los pequeños pero grandes detalles. Que aún nos decimos te amo. ¿Sí? Esa es una gran fortaleza. Pero también pueden existir debilidades. ¿Sí? También pueden existir amenazas en nuestro matrimonio. Y, por ejemplo, una amenaza para el matrimonio podría ser la falta de diálogo. Pero eso también lo podemos convertir en una oportunidad. ¿Para qué? Para fortalecer nuestro matrimonio. Si estamos dialogando poco, entonces hagamos un tiempo para dialogar. Sin nuestros hijos, sin nuestros suegros, sin nuestros padres, sin otras personas. Solo entre tú y tu cónyuge. ¿Sí? Y teniendo como el consejero en medio de ustedes al Señor. ¿Y cómo hacerlo? Iniciando con una oración. Y luego comenzar a hacer un escrito. Para no responder con sarcasmos ni con el hígado. Un escrito. Esto creo que deberíamos de mejorar. Y luego comienzan a leerlo. Intercambias la página y tu esposa va a leer lo que tú has escrito. Tu esposo va a leer lo que ella escribió, ¿sí? Y entonces comienzan a dialogar sobre esos temas. Y se darán cuenta, ¿sí? Se darán cuenta que cómo esas debilidades o amenazas van a convertirse en oportunidades para poder fortalecer el matrimonio. Cada día vemos más familias destruidas. Cada día vemos más, y mientras ahora usted está escuchando este tema, muchos están hablando de divorcio, muchos están hablando de separación. ¿Y cuál es la gran enseñanza que le estamos dando a nuestros hijos? Que el matrimonio es como la ropa interior, que se pueden cambiar cuantas veces sea necesario. No es así, no es lo correcto. Tenemos que mantener esos principios y valores. No nos dejemos llevar, por favor, por el momento de ira. Pongamos a pensar nuestra mente, pongamos a pensar, ¿sí? Pongámonos a pensar, ¿sí? Pongamos a trabajar nuestra mente, nuestro cerebro, pongamos a trabajar esto que tenemos acá, esto que Dios nos ha dado, ¿sí? Para no fracasar en expresiones, para no fracasar en decisiones, y pongamos a trabajar nuestro corazón, porque solamente si yo me amo, y amo a mi esposa y a mis hijos, voy entonces a reconocer que soy el del error. Nunca termines echándole la culpa a otro, y otra vez la culpa al otro, y otra vez la culpa. Reconoce, aprende a reconocer tus errores, y entonces serás más grande. Que Dios te bendiga, y ahora bendigo tu matrimonio en el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lean la palabra de Dios. Lean la palabra de Dios, únanse en oración, oren juntos, dialoguen, vean qué es lo que está afectando. Si yo comienzo a patojear porque adentro de mi zapato hay algo, yo veo qué es, y si es una piedra, la saco para poder comenzar a caminar mejor. Que el Señor y la Santísima Virgen María les acompañe en su matrimonio. No se olviden, por favor, de compartir estos mensajes, de suscribirse. Si no se han suscrito, suscríbanse y activen la campanita. Una vez que se suscriban, va a aparecer suscrito. Entonces, activen la campanita para que inmediatamente suba un tema, les caiga. Y por favor, denle like. Dios les bendiga.